Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radiovisión Honduras. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Vamos a hablar de estos temas. Hace poco estábamos transmitiendo, estaban allanando una casa buscando unas armas. De acuerdo a lo que le decía Steven Salgado, el policía encargado de la investigación. Voy a hablar sobre esas acciones que ha tomado el Ministerio Público que ya generan expectativas en el pueblo hondureño. Conmigo aquí está los analistas. Don Joaquín Mejía, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Raúl. Don Luis León, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días. Un gusto estar con dos buenos amigos, Joaquín y don Germán. Gracias. Don Germán es analista y excomisionado de Política Limpia. Don Germán Espinal. Germán, ¿cómo estás? Buenos días, Raúl. Igual compartir con Joaquín y Luis es un agrado. Joaquín, ¿qué piensa de estas acciones del Ministerio Público? Hay detenciones, hay allanamientos, hay investigaciones en curso. Por cierto, ayer el secretario privado, me van a ir buscando eso que puso Héctor Zelaya, el honorable diputado Márquez de Intibucá, del Partido Nacional, dijo que habían despilfarrado 1.000 millones de lempiras y que habían 2 partidas confidenciales. En un momento buscame lo que puso Héctor Zelaya ahí, que le manda un mensaje subliminal a Márquez también, diciendo que Márquez, diputado, está siendo investigado y que no es la persona más indicada para ese tipo de cuestionamientos. Héctor desmiente, ya lo voy a leer en un momento. ¿Qué piensa de estas acciones del Ministerio Público? Bueno, en primer lugar, como siempre, perdón que me tomo el espacio también para plantear mi obligación moral de señalar siempre, ¿verdad?, la necesidad de tener voces diversas, particularmente con mujeres analistas que tienen muchísimas capacidades en este país. En segundo lugar, yo esto lo conectaría con el más reciente informe del el índice BTI de transformación hacia la democracia, que plantea algo muy interesante, y es que a pesar de que existen grandes deficiencias democráticas en el país, que no cabe ninguna duda, pero el índice dice que existen algunos desarrollos positivos que sugieren un futuro prometedor para Honduras. Sin embargo, estos desarrollos positivos son bastante frágiles y pueden revertirse fácilmente. En este sentido, yo quiero conectarlo y ser optimista en el sentido de que podamos empezar a ver acciones diferentes, actuaciones diferentes de los órganos encargados de la investigación en el Estado, que todavía hay que esperar también cómo va a actuar el Poder Judicial. Y esto es sumamente importante, sin ninguna duda, pero si este tipo de acciones no van acompañadas por un proceso de reforma, de transformación de las instituciones del sector justicia y seguridad, creo que este tipo de acciones van a seguir topando o chocando con una enorme pared de impunidad que se ha construido en el país, porque recordemos que hay unas estructuras dentro de las instituciones del Estado, particularmente del sector justicia y seguridad, que están vivas, que son estructuras vinculadas con la corrupción, con el crimen organizado, y que estas acciones pueden ser incluso pequeñas gotas en medio de un mar que está embravecido. Y en ese sentido creo yo que sí es importante que estas acciones respondan, en primer lugar, a la construcción e implementación de una verdadera política de investigación criminal, que a mí me gustaría conocer. En segundo lugar, que también forme parte de un verdadero proceso de transformación y reestructuración, no solo del Ministerio Público, sino de toda la institucionalidad, porque si no vamos a cometer los mismos errores de siempre. Es decir, que sabemos de la necesidad de reformas estructurales en las instituciones del sector justicia y seguridad, pero no las hacemos de manera integral, sino que empezamos a hacer, por ejemplo, depuración de la policía, pero sin tocar al ejército, sin tocar al Poder Judicial, sin tocar el sistema penitenciario, sin tocar al Ministerio Público. Creo yo que este es un momento oportuno para que toda la institucionalidad vinculada con este sector implementar, desarrollar una profunda estrategia que pueda dar a cabo, son a largo plazo, obviamente podemos ver en el corto plazo. Pero usted, Luis. Yo creo, Raúl y compañeros, que el problema que tenemos nosotros es un problema de larga data en cuanto al funcionamiento de las instituciones públicas y los sistemas de control y también los sistemas preventivos
Lo que estamos viendo ahora es el resultado de haber permitido a lo largo de décadas un debilitamiento institucional, incapaz de evitar de que los actores políticos se involucren en el crimen organizado, se involucren en la corrupción. Me parece que este accionar que el Ministerio Público está haciendo ahora mismo es solamente la necesidad de responder de alguna manera a una alta demanda histórica por justicia. Evidentemente la mayor parte de los casos, si no todas, son funcionarios o exfuncionarios electos públicos, que refleja también la calidad de políticos y la calidad de procesos o de la falta de procesos de filtrado de personas al momento de ingresar a la arena política. Así que yo lo que pudiera apuntar de inicio, Raúl y compañeros, es que lastimosamente en Honduras seguimos siendo víctimas de la falta de una estrategia de país, la falta de una estrategia y un plan claro de cómo se debe gestionar un Estado. Creo que hemos hablado mucho alrededor de eso, en términos de que Honduras parece no ser un país serio, parece ser un grupo de personas jugando a ser país, y estos son los resultados. Hoy vemos una clase política que está empezando a ser reperseguida, judicialmente hablando, porque recuerde que habíamos tenido una gama de casos en tiempos de la MASI, de un montón de funcionarios, diputados, que estuvieron vinculados en actos de corrupción. Por un momento hubo un silencio. Yo le atribuyo ese silencio a la politización del Ministerio Público, un fiscal general que, siempre lo he dicho, prácticamente inexistente por 10 años, un fiscal general que cobraba salario pero no empujaba una agenda de protección social. Y ahora, con el cambio del fiscal general, se está... Solo algo, me hizo recordar algo. Hubo un día que me llamaron: oíme, Raúl, van a meter presos a 76 diputados, estando la MASI. No sé cómo hicieron y lo lograron parar. ¿Se acuerda de eso? Sí. Sí, se les dio sobreseimientos, algunos, digamos, el caso Pandora. Pero ese día estaban asustados. Yo me acuerdo, pues yo tengo y fuentes políticas y conexiones políticas. Estaban asustados. 76 iban al mambo. Se movieron a morir para que eso no ocurriera. Y cambiaron el curso de acción. ¿Y quién lo hizo? El Ministerio Público, porque ¿quién tenía que hacer el requerimiento? El Ministerio Público. Entonces, yo siento, Raúl, que el gran problema que hemos tenido es la politización institucional y la falta de una visión estratégica a favor del pueblo hondureño. Claramente, el resultado de eso es que los que hacen las leyes son los que van a ser investigados, y son los que ponen al que los va a investigar, y también ponen al que los va a enjuiciar, y también ponen al que le va a emitir sentencia. Entonces yo creo que aquí tenemos un problema de politización grave que no nos permite tener instituciones independientes, y que creo que ese es el mayor de nuestros vacíos: instituciones capaces de perseguir el delito, instituciones capaces de judicializar el delito. Así que claramente ver alcaldes vinculados al crimen organizado, exalcaldes detenidos y iniciando procesos judiciales, demuestra que claramente nunca pudimos prevenir que en Honduras nos pasara esto. Germán. Bueno, un agrado, y creo que la reflexión de abogado Mejía, muy bien armado, con su buena metáfora, por supuesto, y recurriendo al índice. De igual manera, las reflexiones me trae al recuerdo a don Medardo Mejía. Medardo decía, para no complicarse cuando los temas eran de profundidad, y es que en Honduras así es, y con eso resolvía todo, y se pasaba a otra conversación, y agregaba que el problema del país es que fue un país mal hecho. Y podía decir varias cosas respecto a las características del hondureño, sobre todo cuando estaba don Claudio Barrera enfrente, que él quiso caracterizar la Honduras y al hondureño. Digo esto porque, si bien a veces no gusta de hacer reflexiones teóricas, es bueno irnos al tema de las vías de desarrollo.
cómo Honduras va a quedar siendo el país más atrasado en la región centroamericana, aislado, despoblado. Hay un dato, Raúl, después de 20 años después del descubrimiento, solo quedaron, según una tesis norteamericana, 14.000 almas. Eso fue todo de lo que podríamos llamar población originaria. Y de ahí el país aislado, incomunicado, los puertos nada más. Esto para plantear entonces las posibilidades de desarrollo. Si bien en Guatemala concentró un alto nivel de capital, de poder y de riqueza, igual lo hizo El Salvador por la proximidad al mar y con las mejores tierras. Las tierras del Salvador y del sur de Guatemala tenían periodo colonial 2 metros de humus humantillo, tierra negra, para meter algodón, caña, lo que fuera. El tema nuestro era difícil. Fue difícil arrancar con el café y fue difícil arrancar con la minería también. Los únicos que tuvieron suerte fue la familia Soto y sus descendientes para hoy. Hoy queman los cerros para ver cómo urbanizan, haciendo uso del poder y de las formas turbias para resolver los problemas institucionales que ya los han tocado con buen sentido. Con esto lo que quiero decir también es que el desarrollo empresarial, industrial, o en palabras de los economistas, el desarrollo capitalista tiene varios caminos. El nuestro ha sido un camino bastante tortuoso, más vinculado al endeudamiento externo, a iniciativas muy fugaces, como pudo haber sido el primer intento de desarrollo del país en el periodo de la reforma liberal, posteriormente con la integración centroamericana, y es importante, Mejía lo puede profundizar mejor, en Centroamérica y en Honduras se generó la mayor cantidad de riqueza en ese periodo. Sin embargo, al final se terminó con la mayor desigualdad económica de distribución. Entonces uno dice, ¿por qué si se generó riqueza terminamos tan mal? Y en el caso de Honduras pagamos el peor precio, la guerra con El Salvador, para deshacer el experimento de la integración. Con esto vamos a ver que entonces hay distintos caminos por los cuales hemos intentado recorrer y buscar bienestar. Y por último, algunos ingenuos y bobos, como diría Víctor Mesa, decirle a los empresarios, a los comerciantes, mire, háganse de una congregación que se llama Hombres de Negocio y háganse buenas personas. Con el cuento, yo tengo muchos amigos ahí, me invitan a veces. Y eso no es nuevo. Los alemanes en el siglo XVIII tuvieron un teórico que fue Max Weber. Y él dijo, no, el capitalismo tiene ética y no es que como salvaje, como lo señala el Papa, ¿va? Es decir, no hay que ser salvajes, no hay que explotar, sino que hay que generar bienestar y riqueza. Y varios caminos entonces se han explorado para entender algunas dificultades o intentar entender algunas de las dificultades de Honduras, ¿verdad? Entonces, y señalo lo de hombres de negocio porque se creía que donde más operaba el crimen organizado, que era Tocoa, ahí había que poner varias iglesias de hombres de negocio, que así son casi religiosos, o hacerlo en Copán, donde se articula un grupo de los carteles más fuertes, ¿verdad? Y con mucho poder, y que se reorganiza hasta tener el control total de los partidos políticos y de los grupos empresariales, como según las agencias lo están analizando hoy día, ¿verdad? Es decir, porque lo que está ocurriendo, si bien hay una política de persecución de este tipo de ilícito, imputando personas, capturando, y ver entonces cómo la fuerza de la acumulación de riqueza y hacer plata tiene objetivos, pues. Sobre todo esta industria, entre comillas, que es el narcotráfico. Una alcaldía es un objetivo, si va a facilitar el tráfico de drogas. Un mando militar, un mando de la policía, y hemos visto aquí a los amigos jefes de la policía que lo han denunciado o lo han analizado con mucha más profundidad, y otros que lo conocemos porque hemos estado cerca de estos tipos de descripciones de la situación, o cuando opina Edmundo Orellana, que fue fiscal y que lo describe de manera muy terrible, ¿verdad? Y luego los intentos de buscar adecentar la administración pública. Por eso citaba yo a Max Weber, ¿verdad? Él decía, los alemanes hicieron una buena administración y les ha funcionado.
¿verdad? Que llegue puntual, que sea meritocracia, que se gradúe, que estudie lo que va a hacer. Pero veamos incluso en el caso de la universidad, la economía política desapareció. Ahí en la carrera de economía y la otra le enseñan las marcas, el código de barra, pero de ahí olvídese de estudiar el fenómeno económico, la teoría del desarrollo. Creo que no hay ya ni profesores para eso, ¿verdad? Ahí llega cualquiera. Y bueno, digo solo para señalar un elemento crítico que le da el gran soporte a las sociedades. Y el otro tema entonces es la emulación de algunas ideas claves como es la igualdad ante la ley, que es el tema de entender por qué la sociedad norteamericana tiene ese mérito de una de las vías de desarrollo capitalista, que es la igualdad ante la justicia, pero hay que tener millones, como decía Raúl, si no, no se defiende. Un ministerio público que le da defensores públicos recién organizados y recién aprendidos, como en Honduras, donde ninguna de las abogadas va a irlo a defender si antes no se ha hecho las uñas, ¿verdad? Son instituciones con dificultades y debilidades, pero de alguna manera en lo que estamos viendo hay un elemento clave, Raúl, y es que comienza a efectuarse una expresión de voluntad política para perseguir, por un lado, el impacto del narcotráfico y la corrupción, y por otro lado, empujar también cosas no terminadas como son las inversiones en desarrollo. Y eso es bueno, y hay que saludarlo si es sostenible, como señala don Luis. Esto es bueno si va a tener sostenibilidad y no es un elemento solo coyuntural del momento, sino que este impulso que estamos teniendo mantenga la sostenibilidad, y eso entonces hay que buscar el camino de la gobernabilidad democrática. Por eso yo señalo que para la presidenta Xiomara Castro la Sisi es su escudo protector para gobernar en democracia. Bien, en este momento hay muchas investigaciones para actuales diputados que en los últimos 3 gobiernos asumieron posiciones de ministros o de directores de instituciones del Estado. Poneme lo que le contestó Héctor Zelaya a Márquez, al diputado Márquez de Intibucá. Dice Héctor Manuel Zelaya: el diputado Márquez dijo de que había esa caja chica o esa partida confidencial. Aclaro, no nos interesan las prácticas corruptas, dijo Héctor ayer. No hay ninguna partida, ni presupuesto, ni caja chica que se administre en el despacho del secretario privado. Además, desde un inicio del gobierno decidí quitarle el rango de secretario de Estado al despacho del secretario privado y no cobrar salario. Nuestro compromiso es sacar a Honduras adelante. Y pone la nota ahí que llama la atención. Los miembros del partido de gobierno anterior con asuntos pendientes ante la justicia deberían ejercer cautela al hablar sobre honestidad. Y ahí Héctor se está refiriendo a Nelson Márquez, diputado del Partido Nacional de Honduras. Repito, en este momento varios de esos diputados están siendo investigados, al igual que directores y ministros que manejaron recursos. Muchos de estos funcionarios, ahora, de acuerdo a las investigaciones que están trascendiendo, tienen fortunas que con un salario público no las pueden justificar. Estas acciones del Ministerio Público, don Joaquín, son para mejorar la imagen. Se habla que muchos de estos casos estaban engavetados. Bueno, eso es lo que se ha planteado, que estaban engavetados, y como bien decía Luis, desafortunadamente hemos tenido un Ministerio Público que bajo el liderazgo de Óscar Chinchilla ha estado bastante ausente. Sin embargo, yo incluso quiero plantear matices, incluso durante la administración de Chinchilla, porque hay que recordar que por presiones o no, pero al menos Chinchilla dejó trabajar a la MASI y a la UFESIC MASI, y eso no se puede desconocer. Por otro lado, también... Es cierto, lo felicito. Es cierto. Es buen punto. Sí. Sí, porque como ya no está Chinchilla, ahora todos lo atacan. El mismo Luis Santos tuvo cierto margen de... Exactamente, y eso no se puede desconocer, en el sentido de que al menos digamos, siendo incluso un poco... un poco optimista, por decirlo de alguna manera, creo que al menos Chinchilla dejó trabajar a la UFESIC MASI.
y eso no se puede desconocer, porque recordemos que al final el convenio entre la MASI y el Ministerio Público era una relación muy diferente a lo que se pretende ahora con la CICI. Ya no estamos hablando de un querellante adhesivo, sino que de un acompañante que está ahí a la par, pero que no puede impulsar investigaciones por sí sola, sino a través del Ministerio Público. Y para que esas investigaciones se impulsaran, tenía que haber una decisión política del titular, que era Óscar Chinchilla. Yo creo que eso no se puede desconocer y se tiene que reconocer. Obviamente, luego cuando se va a la MASI, Chinchilla sí toma una decisión política que tiene que ver con un desmantelamiento o un debilitamiento de la UFERCO. ¿Recuerdan cuando sacó ese acuerdo del Ministerio Público para decir que se iba a continuar con el trabajo de la UFESIC-MASI y que se convierte la UFESIC en la UFERCO? Afortunadamente mantiene a Luis Javier Santos y parte de su personal, pero poco a poco le vino a debilitarla en el sentido que le quitó personal, le quitó ciertos beneficios que tenían que ver con la seguridad, le quitó bastante fuerza, digamos, al trabajo de la UFERCO, pero aún así se siguió trabajando. A mí en lo particular puedo entender ahora que las nuevas autoridades lo que se han venido a encontrar es con un montón de requerimientos fiscales que ya se habían trabajado, y eso también habla bien de quienes hicieron esas investigaciones, porque significa que realmente se hizo un trabajo de investigación, porque si el Ministerio Público o esos fiscales que trabajaron esas investigaciones que hoy se están presentando hubieran hecho una investigación solo con el objetivo de liberar de responsabilidad a quienes estaban investigando, seguramente no estaríamos viendo la presentación de estos requerimientos, sino que estaríamos viendo el comienzo de investigaciones sobre esos casos que quedaron engavetados. Entonces, yo creo que hay que reconocer esa parte también. A mí en lo particular, que obviamente yo aplaudo estas acciones sin ninguna duda, particularmente porque hay que recordar el sondeo de opinión pública del ERIC SJ, donde establece que el 76.4% de la población tiene poca o ninguna confianza en el Ministerio Público. Y esto es el resultado de, no solo en el tiempo de Chinchilla, es que estamos hablando, en mi opinión, creo yo, que el Ministerio Público comenzó a deteriorarse después de la salida del fiscal Edmundo Orellana. A partir de ahí el Ministerio Público fue poco a poco, creo yo, en un camino de deslizamiento, obviamente con sus matices, sin ninguna duda, pero recordemos la huelga de fiscales que tenía que ver con corrupción dentro del Ministerio Público, y luego, sin ninguna duda, ya con yo no diría exclusivamente la politización del Ministerio Público, con la elección ilegal de Chinchilla en su primer mandato y en su segundo mandato, que violó abiertamente la Constitución. Ahí comenzamos mal. Y entonces yo aplaudo estas acciones, pero yo insisto en la necesidad de que estas acciones deben de responder a una política de investigación criminal. ¿Por qué? Porque si no van a ser acciones aisladas que van a intentar romper con un muro de impunidad, pero que no responden a un norte concreto. Es decir, a mí me gustaría que el Ministerio Público me explique estas acciones en el marco de qué estrategias se están planteando y qué se está buscando de manera estratégica. Y que ahí no solo incumbe al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial, y eso es importante. Y por otro, y termino, yo también creo que en materia de derechos humanos desde el Ministerio Público se están dando pasos muy interesantes, y esto lo digo con conocimiento de causa porque es mi área, pero también hay una cuestión que sí me preocupa, y es que dentro de las recomendaciones que da Naciones Unidas para que hayan unas condiciones mínimas para establecer una CICI, Naciones Unidas está diciendo que dentro del Ministerio Público se establezca o se fortalezca una fiscalía unificada anticorrupción, perdón, y que pueda servir de enlace o quien acompañe a la posible CICI en el trabajo anticorrupción. ¿Por qué? Porque, de hecho, hay un informe de ASJ que lo plantea, que dentro del Ministerio Público hay como 5 unidades que están trabajando contra la corrupción, pero están completamente aisladas una de otras. Entonces es una necesidad esa unificación. A mí la única preocupación que me da, sinceramente, es que en el marco de esa necesidad de unificar ese trabajo, de articular ese trabajo dentro de las unidades del Ministerio Público, se comience a debilitar a la UFERCO como tal, y lo digo públicamente, sin temor a equivocarme también, de que se pueda debilitar y marginar a personas como Luis Javier Santos y su equipo, Juan Carlos Griffin, etcétera, que han venido haciendo un trabajo, a pesar de todos los obstáculos, me parece interesante. Sí, unas reacciones ya me dice Toño Rosa, el abogado,
Toño Morro lo conocemos. El amigo. Mire cómo se ríe Germán, saludos. Saludos, Buen día, Toño. Raúl. Entonces hay que callarse, la presunción de inocencia, ¿dónde la ponen? Aquí me dice también don Eduardo, me dice, ¿y cuáles fueron los resultados de la MASI? Enumérenlos, por favor. Y don Carlos Chactur, dice el abogado, un saludo a todos. En relación al tema del secretario privado que no cobra sueldo, sería interesante saber cómo una persona que dedica 15 horas a una actividad que tiene esposa, que tiene hijos, que no ha sido empresario, que no tiene ingresos conocidos, ¿cómo hace para mantener una familia? Yo sí cobro por mi trabajo, no podría pagar cada escuela, combustible, alimentación, etcétera. ¿Cómo hace él? Sería interesante conocer esa información. Bien. Don Luis. Yo, digamos, Joaquín nos ha planteado un panorama sumamente interesante. Digamos, yo agregaría a ese panorama algunas variables importantes. Primero es que, es cierto, hace falta una política pública de persecución penal muy bien definida. Y ahí parte de lo que considero yo ha sido la improvisación que las instituciones públicas comúnmente tienen, porque la visión de la institucionalidad pública en Honduras está basada en el tiempo de gobierno de turno y no precisamente en una estrategia a mediano y largo plazo. Entonces, digamos, la falta de esa política pública que pueda ser respetada por y pueda ser implementada aún con los cambios de autoridades, se ve debilitado también, o se ve imposibilitado, mejor dicho, bajo la debilidad de marcos normativos sólidos. Digamos, Honduras necesita un replanteamiento de su estamento jurídico de una manera profunda y de una manera permanente. Digamos, cuando estamos hablando de corrupción, justo el tema que nos trae hoy, las acciones que está haciendo el Ministerio Público en corrupción, en crimen organizado, nosotros tenemos que verlo desde la integrabilidad de las instituciones del Estado. Joaquín plantea también en la inclusión de ese análisis el sistema judicial, pero yo incluyo a los entes preventivos, digamos, Tribunal Superior de Cuentas, Unidad de Política Limpia, las instituciones que debían haber hecho el control previo para evitar que este tipo de acciones se dieran. En Honduras hemos centrado mucho, y creo que podemos estar de acuerdo, en la lucha contra la corrupción desde la perspectiva de la persecución y la penalización, pero no hemos hecho una propuesta de lucha contra la corrupción desde la manera preventiva. Digamos, una de las cosas que yo espero que la CICI pueda aportar son los mecanismos de prevención de la corrupción, que es un análisis similar al que podíamos hacer cuando Juan Orlando Hernández andaba construyendo cárceles a discreción, asumiendo que todos los hondureños teníamos que llegar a las cárceles y había que tener cárceles listas. Pero nunca hubo una política para prevenir de que los jóvenes, que los femicidios no se dieran, para evitar el aglutinamiento de cárceles. Es justamente lo mismo. ¿Cómo estamos evitando, bajo una estructura normativa coherente? Digamos, una de las cosas que uno tiene que entender, que la ley tiene que tener coherencia dentro de sí misma y en la correlación de leyes. Entonces, ¿cómo construir marcos normativos coherentes que realmente permitan prevenir que la corrupción no se dé? Entonces, pongo el debilitamiento institucional en la mesa, pongo también el tema de la falta de una estrategia y de un marco normativo sólido, pero también me hace pensar en la debilidad de los actores que ejecutan acciones políticas. Digamos, los partidos políticos han sido incapaces de hacer un filtro de a quién candidatean. En cualquier partido político inscriben al primero con tal de que sea famoso o tenga dinero. Ayer me decía de este muchacho del sur, me decía un miembro del Central Ejecutivo, fíjate que nosotros mandamos a revisar la planilla 2 veces y salía limpio. Sí. O sea, también es complicado, ¿no? Y cumplió con todos los requisitos. ¿Pero por qué salía limpio? Porque sí, tal vez las autoridades contraloras no habían hecho las investigaciones oportunas. Es que, digamos, creo que es parte de lo que hablábamos, Raúl, al inicio del programa. El que entra funcionario público tiene que estar expuesto al escrutinio público. Ah, sí.
y tiene que estar expuesto también a la transparencia de sus acciones. Entra a ser funcionario público y agárrese, compa. Entonces es justo ¿Se acuerda eso. que le dije que la pensara? Sí. Bueno, es justo eso. Entonces lo que estamos planteando es, ¿cómo es posible que no hayamos evitado que este tipo de cosas se dieran? Bueno, yo me acuerdo que cuando fui funcionario público me hicieron un libelo que decían que yo tenía 350 millones y que yo era dueño de un edificio que está en la cúspide de Convallejo, y en Convallejo, que éramos dueños de un edificio que está en la cúspide de aquí de Loma Linda. 350 millones y edificios. Como decía Vallejo, un cuartito que nos hubieran dado ahí. Pero fíjate que siempre lo dicen. Ah, bueno, pues. El otro día andaba por ahí y me dice, ese es de tu amigo. Bueno, ve, ojo. Ojo. Y en ese tiempo Sí. no habían redes como ahora. Sí. La desinformación es perra. Y usted entra a la política, es que el año pasado o antepasado le andaban coqueteando a este hombre que fuera funcionario. Piense la ley. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Pero bienvenido, hubiera sido. Bueno. No es fácil para los funcionarios también, pero sí esperamos que el cometió errores o fue a robar y fue a dilapidar fondos públicos de un país tan pobre, que tiene tantas necesidades. Cada quien es responsable de sus actos, ¿no? Así es. Va Pero, y ahí justo hay que agregar otra variable más, la ética y los valores que se ha perdido, ¿no? O sea, yo he contado en algunos espacios, Raúl, el caso que tuve con una estudiante mía en la universidad, una universidad prestigiosa de aquí del país, y se me acerca Joaquín, estábamos hablando, me gusta que mis clases tengan vínculos con análisis de país, o sea, no hacerlo al texto, ¿no? Y después de la clase me dice, licenciado, mire, interesante lo que dijo. Cuando yo me gradué, me dice, yo quiero entrar al gobierno. Me dijo. Sí, le dije yo. ¿Qué área de servicio le gusta? No, me dice, para robar los 4 años que yo esté ahí y solucionar mi vida. O sea, la concepción de una universidad cara, ¿no? La concepción social está construida hoy, o desconstruida, mejor dicho, hacia creer que si soy funcionario público, soy el todopoderoso, me debo enriquecer, tengo que tener un edificio de 300 millones de lempiras, porque si no, no soy un funcionario público exitoso. Está perdido. Porque el funcionario público exitoso no es el que sirve al pueblo y ayuda a resolver problemas, es el que anda en la Prado con el carro seguidor atrás, que es justo lo que platicábamos, ¿no? Entonces a mí me parece que tenemos un problema de desconstrucción social, de desconstrucción institucional, un problema de desconstrucción o falta de un estamento jurídico sólido, real y sobre todo que no tenga privilegios. Las leyes hondureñas están construidas en el marco de los privilegios. Siempre son los políticos los que salen avante, lo que usted decía, Raúl, ¿cómo evitaron todos esos diputados que no hubiera un proceso en contra de ellos? Porque la ley está diseñada, porque quien la hace, la aplica. Entonces me parece que tenemos todo un espectro de país que debemos reconstruir y que nadie le está poniendo prioridad a eso, que es esperanzador lo que el Ministerio Público está haciendo en este momento. Claro, yo creo que ante la necesidad del pueblo hondureño de ver justicia, todo esto anima. Yo aplaudí las acciones que hizo el fiscal Joel Zelaya en su interinato, sacar esos casos y empezar a mover. Pero también entra una variable que creo que hemos discutido en algún momento, Raúl, es ¿realmente hay justicia? ¿Se resarce el daño al pueblo hondureño? Entonces me parece que nuestro análisis debe ser más constructivo alrededor de lo que nos hace falta como país, digo, nuestro análisis en Honduras, porque realmente 2, 3 casos que aparezcan ahorita no significa tampoco que haya una persecución clara del delito, ¿no? Germán. Bueno, como el abogado Mejía y Luis han tocado un tema, y esa tentación de la docencia, de la academia, con Ernesto Paz, que se nos fue, en varios momentos discutíamos aquellos temas del Estado fallido, pero con esto de la crisis de Haití y de Afganistán,
entra en boga un análisis que no es nuevo, que es el Estado botín. Es decir, yo entro al Estado porque ahí hay un botín. Y es lo que Luis decía, ¿verdad? Esa experiencia en la universidad y en la vida pública uno la tiene. Pero entonces también viene el otro tema que lo hemos discutido incluso con el mismo presidente Zelaya, los hombres providenciales, fuertes y capaces de sacrificarse por una misión, y que son muy típicos incluso del cine, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos, el famoso fiscal que persiguió la mafia en Nueva York, a los Bonanos y a todos estos diablos que tuvieron poder en el sur de Estados Unidos y los derrotó, ¿verdad? Los enfrentó y los derrotó, pagó con sus vidas y sus colegas. Y la otra familia, aparte de la familia de los Kennedy, el famoso fiscal don Robert Kennedy, que nos ayudó incluso a perseguir un acto vinculado al narcotráfico, que fue la tala ilegal de bosque. Resulta, Raúl, que en una tiendona grande, muy famosa en el sur de Estados Unidos, un día unas estivas se vinieron abajo y explotaron las puertas y estaban llenas de kilos de coca. Entró la DEA y empezaron a hacer una relación entre tala ilegal y eso. Y bueno, la familia Kennedy se empeñó en ver cómo... porque además pedíamos todos los años préstamos al Banco Mundial por $30 millones. Y nos dijeron un día, miren, si solo por la tala ilegal de bosques ustedes lo controlan, ustedes tienen ingresos por $30 millones anuales de dólares. No necesitan el préstamo del Banco Mundial. Hagamos una política de persecución de ese delito y enredamos y nos ponemos bien. Y se hizo algo preventivo y se empoderó gente de la iglesia, como el padre Tamayo, casi lo matan, apoyado por la familia Kennedy y las instituciones del Estado. Y ahí entonces aparece esta figura de un amigo entrañable, que es Luis Javier Santos. Como estábamos en la época de ver lo del juicio oral, nos acompañábamos en cada experiencia de eso y voy a decirlo aquí, ¿por qué? Yo estuve en el juicio ese cuando a Luis Javier le hacen 6 disparos, ¿verdad? Un alcalde prepotente se levantó y le dijo, y vos, pedazo de tanta, sos el que me vas a meter preso hoy en día porque te has vuelto fiscal, eso lo vamos a deshacer de tal Ministerio Público, y sin decir agua más, pum, pum. No me lo cuenten, eso yo lo vi. ¿Vos viste cuando lo...? Por eso, por supuesto, ¿verdad? Entonces Luis es un héroe y es un hombre decidido a empuñar las banderas de la justicia y el buen sentido profesional, aunque se equivoque a veces. Nadie es perfecto, pero justamente, Mejía, ese trabajo que hicieron los fiscales, dirigido por estos equipos, y la dispersión que hay que unificarla. Usted puede irse a la del consumidor, que está investigando el tema de tal área económica, pero que corresponde a la otra, y ahí se cruzan, y entonces esa falta de unificación en un expediente para la imputación de un caso se debilita. Yo creo que sí hay que hacerlo, y siempre se habló de la coordinación interinstitucional, Corte, Fiscalía y los operadores de justicia, pero aquí todo mundo en la burocracia quiere tener un feudo. Es decir, a mí no se metan con mi presupuesto, es sagrado, porque yo veo qué es lo que hago y nadie quiere ver qué es lo que tiene usted ahí en el manejo del presupuesto. ¿Qué privilegios se reflejan en el Estado botín, ahí en las instituciones? Por eso estoy hablando de esta teoría del Estado botín que nos puede llevar a la ingobernabilidad del país, como ha ocurrido en el caso de Haití, ¿verdad? Que se ha deteriorado, ya ni siquiera es Estado fallido, sino que son las bandas de gángsteres los que están manejando. Y si nosotros vemos alcaldes que ya tenían poder en la frontera, esas haciendas de la frontera entre Guatemala y Honduras, las del Paraíso, todo eso, son verdaderas aduanas. Y todo el mundo las conoce, la del paso del carro de oro, la del paso del carro de tal cosa, ¿verdad? Allá aparecen los muertos al otro lado de los familiares, de los ricos, de los poderosos, de los vinculados a la política en esa región. Tiroteados. Y usted ve cómo el ajuste permanente, diario, de liquidaciones que se dan entre estos grupos es evidente. Y eso nos muestra entonces un tema que está cuestionando mucho, el tema de la violencia, el crimen, el asesinato. Y eso solo se baja porque hay que bajarle a los que promueven la muerte aquí. Los dueños de la muerte, el monopolio de la muerte, tiene nombre y tiene dueño.
Bien, voy a hacer la pausa. La relación costo contra resultado es el peor negocio que Honduras ha hecho, sin contabilizar el desprestigio internacional que tiene que venir fiscales internacionales, porque no tenemos nadie en Honduras capaz de ser honrado. Y Toño dice, por muchos buenos prospectos de libre para diputados, alcaldes, regidores, no renunciaron para participar. El único billete seguro es el que está en la bolsa, decía mi padre, y los del libre, lo que tienen seguro y por eso no renunciaron es casita, cuerito y carrito. Una pausa y continuamos. Honduras es un país que tiene todo tipo de usuarios de internet, desde el gamer que hace que su diversión vaya a 300 kilómetros por hora, o la que siempre está conectada y se convierte en tendencia, y el que tiene todas las plataformas de streaming para ver películas y series, hasta la emprendedora 24/7 que no para de crecer. Porque Honduras es el país que lo tiene todo, necesita un internet que lo tenga todo como Cable Color. Contrata ya el internet con mejor velocidad, mayor cobertura y los mejores precios. Cable Color, el internet más rápido de Honduras. Head & Shoulders triple acción para tu cuero cabelludo. Limpia profundamente, alivia la resequedad y la picazón y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa, suave y manejable. Disponible también en sachet a solo 4 lempiras. Head & Shoulders. En el corazón de Honduras nace una visión de progreso. Próspera es más que un proyecto, es una plataforma para detonar el potencial de Honduras. Nunca va a ser fácil emprender, pero aquí se acerca muchísimo más a hacer algo fácil. Era necesario que una empresa así estuviera en el país. Nos brinda este tipo de oportunidad de poder trabajar y hacer estas conexiones con empresas internacionales. Descubre cómo Próspera está impulsando el desarrollo de Honduras. Únete al movimiento hacia un futuro más próspero. En la administración del alcalde Jorge Aldana, el agua dejó de ser un negocio y gracias a tus impuestos, la construcción de la represa San José es hoy una realidad, beneficiando así a más de 350,000 personas de la capital que padecen la falta de agua. Estamos recuperando nuestra red vial, trabajando de día y de noche, utilizando una moderna tecnología que permite reciclar el asfalto, agilizando el trabajo y reduciendo los costos. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra diario. El show está por comenzar. No te lo puedes perder. Solo por el 11. ¡Huepa! Yo me llamo, segunda temporada, martes 7 de la noche, solo por el 11. Hace unas semanas el fiscal general Joel Zelaya dijo que él estaba obligado a investigar a quien fuera. ¿Qué comentario tiene de eso? Bueno, es que a mí me parece que esa es la posición, porque recordemos que el fiscal general, si bien es cierto, es elegido por el Congreso Nacional y esa elección forma parte de un proceso de negociación de la clase política, porque así es. Yo creo que no podemos pecar de puristas, porque eso sucede aquí y en cualquier parte, que son los partidos políticos que tienen unos intereses muy concretos, son los que deciden en el marco de negociaciones. El asunto es
que una vez que estas personas sean electas, ya sea en la Corte Suprema, ya sea en el CONADE o en cualquier institución del Estado como el Ministerio Público, deben de actuar en función de los intereses generales de la sociedad, porque ese es su mandato. Y yo creo que en lo particular, yo reconozco que yo lo poco que conocía del fiscal Joel Zelaya era su trabajo como representante de unos grupos comunitarios de Reitoca en la defensa de sus territorios, de sus bienes comunes. Pero más allá de ello, sinceramente yo no lo conocía. En ese sentido, yo creo que sin duda alguna, así como le hemos dado el beneficio de la duda a la nueva Corte Suprema de Justicia, hay que darle también el beneficio de la duda a Joel Zelaya, porque al final lo que va a determinar si él realmente quiere ser coherente con lo que ha dicho son sus acciones, y esas acciones se tienen que traducir en, obviamente, en la construcción de una política criminal, en el fortalecimiento del Ministerio Público, aunque dependa de un presupuesto que tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional, y sin duda alguna por las acciones en materia de corrupción, derechos humanos, medio ambiente, que desde el Ministerio Público se puedan avanzar. Alguien ahí planteaba en una de las preguntas que cuáles eran los resultados de la UFESIC-MASI. Fueron 12 casos que presentaron contra altos funcionarios, diputados, contra una ex primera dama, etcétera. El problema fue que se toparon con una jurisdicción anticorrupción debilitada desde su creación, porque esa jurisdicción anticorrupción se creó especialmente para los peces pequeños y medianos, pero las altas magistraturas del Estado, los altos funcionarios del Estado, para ser juzgados en materia de corrupción, es la Corte Suprema que nombra a una persona jueza natural, y ese es un problema. Por eso creo yo, y yo comparto además con la posición de Naciones Unidas en este sentido, alrededor del diagnóstico para que venga la CICI, es que además de unificar todos esos esfuerzos dentro del Ministerio Público en la lucha contra corrupción, es necesario también reformar la jurisdicción anticorrupción. Y yo en lo particular creo que la Corte Suprema de Justicia, las nuevas autoridades, ya hicieron una reforma que todavía, en mi opinión, yo la veo con bastante reserva, porque han incluido en la jurisdicción anticorrupción también delitos de crimen organizado como extorsión, etcétera, y uno se cuestiona si eso no va a debilitar el trabajo de la jurisdicción anticorrupción. Pero yo llamaría entonces a la Corte Suprema que puedan avanzar también en propuestas legislativas relacionadas con dos cosas. Uno, con el tema de la creación del Consejo de la Judicatura de la Carrera Judicial, como ordena el artículo 317 constitucional, y por otro lado, también de una ampliación de la jurisdicción anticorrupción para que no sea la Corte que nombre a un juez o a una jueza natural, sino que sea un tribunal anticorrupción donde se puedan presentar esas pruebas y evitar que esos grandes resultados que dio la UFESIC-MASI con esa presentación de esas 12 investigaciones, esas 12 requerimientos fiscales, no se enfrenten o no choquen con ese muro de impunidad que en este caso ha estado en el Poder Judicial. Moisés Ulloa dice, saludos Moisés, excelente panel, me les consultás por favor a don Germán Espinal, ¿cuándo lanzamos el Colegio de las Ciencias Políticas de Honduras? Feliz viernes. Don Luis. Siguiendo con la pregunta, Raúl, yo sí creo que esa es la postura correcta. O sea, digamos, se vendió la construcción de esta elección del fiscal general y fiscal adjunto, más allá de 6 meses de paralización, porque no los querían elegir y los terminaron eligiendo. Es un poco la distorsión de las negociaciones políticas, ¿no? O sea, esa dupla fue la que causó la parálisis legislativa y esa dupla fue la que se eligió casi por unanimidad, ¿no? Un parse de... Entonces es un poco extraño eso. Pero digamos, la concepción fue, vamos a llevar un fiscal del pueblo. Y al adjunto no sé por qué se le demerita tanto, porque yo creo que alguien que tiene una carrera profesional no va a aspirar a ser fiscal adjunto para hacer nada en la vida ahí. Entonces, la concepción era fiscal del pueblo. Lo que estamos esperando es la Fiscalía del Pueblo. Lo mismo que pasa con la Corte Suprema de Justicia. Se dijo esta vez, sí hay justicia en Honduras cuando se eligieron estos 15 magistrados. Estamos esperando la justicia por Honduras. Así que yo creo que la postura del fiscal Zelaya es la correcta. Y creo que él entra a dirigir el Ministerio Público en un momento coyuntural de política muy complejo en Honduras. Digamos, cuando sacó los primeros casos siendo interino,
empezaron a decir que era persecución política contra el Partido Nacional para obligarlos a negociar. Persecución política o no, las investigaciones estaban y la duda razonable existía, ¿de acuerdo? Cualquier caso que saque ahora el fiscal general, más teniendo en cuenta lo que estaba mencionando, que hubo una negociación política que al final no resultó y terminó resultando, puede seguir siendo utilizada para señalarla como persecución política. Entonces, a medida el fiscal general logre ir avanzando en casos de investigación, que también hay que decirlo, no significa que en todas las investigaciones usted vaya a hallar un culpable. O sea, él puede investigar, el Twitter que leía usted, a Héctor Zelaya, él puede investigar a Héctor Zelaya, pero si no le encuentra nada, o sea, una investigación no resulta obligatoriamente en un requerimiento fiscal. Pero a medida él vaya investigando y a medida vayan apareciendo otras personas que no sean nacionalistas, que no sean liberales, sino que aparezcan libres, que aparezcan Pinos, Salvador de Honduras, Democracia Cristiana, etcétera, va a ir generando la confianza en el pueblo hondureño de que realmente el fiscal está actuando de manera independiente. Ahora, si todos los casos que este Ministerio Público saca son solo contra el Partido Nacional, que también hay que decirlo, si es que tienen una cola muy grande, ¿no? O sea, yo creo ahí que entre más se apriete, más sale. Así que solo ahí hay un gran campo de trabajo, ¿no? Y los liberales tienen el argumento, a nosotros no nos pueden investigar porque nosotros no hemos gobernado desde el 2009, pero han formado parte de las cuotas de poder. Y así sucesivamente. Entonces yo creo que el fiscal general deberá plantearse de manera personal y profesional cómo quiere ser recordado como fiscal. Mire qué interesante lo que dijo Joaquín hace un momento. Que el Ministerio Público funcionó como Ministerio Público cuando estuvo el fiscal Orellana. Y realmente yo también tengo la misma percepción. Cuando se le nombró ministro de Transparencia, todos estábamos contentos porque nos parecía un hombre que iba a aportar mucho en el Estado. Pero cuando hablamos de Chinchilla no es así. El fiscal ausente, el fiscal de la corrupción, el fiscal de la impunidad, ese es el dicho común. ¿Cómo quiere Joel Zelaya ser recordado como fiscal? ¿Cómo quiere que el pueblo lo recuerde? ¿Y cuáles son los resultados que le quiere dar al país? Yo creo que Honduras ya no soporta más corrupción. O sea, después de todo lo que se ha perdido, después de todo lo que sufre el pueblo hondureño, después de toda la desigualdad, pobreza y miseria que la corrupción nos ha llevado y que esa corrupción se ha agravado con los vínculos al crimen organizado, parece que no le basta en su aborazado interés de enriquecerse con los fondos públicos que se roban, sino que tienen que entrar al crimen organizado como para que el pueblo hondureño soporte más esto. O sea, yo creo que ya es momento que haya justicia para el pueblo hondureño y que estas acciones que el Ministerio Público está emprendiendo en este momento no sean acciones aisladas, que no sea porque coyunturalmente en este momento conviene, sino porque realmente hay que hacerlo. Así que yo sí le doy el beneficio de la duda del fiscal Zelaya, pero el tiempo dirá cuáles van a ser nuestros discursos dentro de 6 meses, un año, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere usted de esta nueva fiscalía que encabeza el abogado Zelaya? No es una nueva fiscalía, solo es el fiscal general y el fiscal adjunto nuevo, de ahí todo es lo mismo. Son los mismos fiscales, son los mismos investigadores, la ática es la misma, solo cambiaron las personas de cargo, a los demás confianza. Tiene toda la razón. Así que yo lo que espero es una política de gestión de la investigación. Se me viene a la mente entonces que no la tiene fácil porque todos los que están ahí fueron nombrados en administración nacionalista, ¿no? Yo le voy a contar algo y si me lo permite le cuento algo. Hace muchos años, cuando estaba el boom de la depuración policial, resulta que, y creo que te acuerdas Joaquín, resulta que nació el interés desde la sociedad civil de depurar el Ministerio Público. Y entonces empezamos a presionar para que el fiscal Chinchilla hiciera un proceso de depuración fiscal. Yo estuve en una reunión de esas con el fiscal Chinchilla. El fiscal dijo, tendría que sacar todo el Ministerio Público, a todos los fiscales, o la gran mayoría, ¿y con qué me voy a quedar? Se paraliza.
Ahí estamos hablando de que tenemos esos mismos fiscales en este momento, la tiene cuesta arriba. Entonces, también exigirle resultados hoy por hoy propios, porque Joaquín lo planteó muy bien y me gustó. Joaquín plantea que las investigaciones estaban, él las revisó, vio suficientes medios de prueba y puso la firma y dijo, vamos. Pero hasta hoy no ha salido una investigación liderada bajo esta gestión del Ministerio Público. O sea, ellos investigaron, ellos hallaron la duda razonable, ellos emitieron el requerimiento fiscal. Pero siento que el fiscal Chinchilla no va a poder, el fiscal Zelaya, perdón, no va a poder dar ese paso mientras no haga una recomposición interna del Ministerio Público. Porque mire lo que pasa con el Tribunal Superior de Cuentas, que ahí estaban algunos auditores presionados para que en la auditoría no salieran las cosas malas de un posible candidato presidencial. Si la gestión interna de los fiscales dentro de las diferentes fiscalías, especialmente la de lucha contra la corrupción, y habría... y ahí en la misma fiscalía pueden agarrar fiscales que no anduvieron por el buen camino. Claro, pero ya agarraron algunas. Sí se puede. Sí, hay detenidos. Tengo entendido que han habido como... Aplica un procedimiento administrativo inicialmente. No, y lo que acaba de pasar en Ceiba, un fiscal que cometió una violación sexual contra una detenida, pero lo peor no es eso, sino que lo peor es que el Ministerio Público actúa bien en el sentido de presentar requerimiento fiscal y una solicitud de una prueba anticipada, que era la declaración de la víctima, y el juzgado de Ceiba lo recibió, pero no ordenó la orden de captura, no la liberó, sino que pasó jueves, viernes, fin de semana, y lo que hicieron es una citación para que el fiscal llegara 3 veces. A la tercera vez llegó el representante legal del fiscal con una nota, una constancia médica que está enfermo. Hasta ese momento libraron la orden de captura, lo que permitió que esté fugado. Entonces, por eso estamos viendo de que tiene que ser, como decía Luis, una reforma integral. Es fundamental esa reforma integral. Es fundamental. Si no logramos reconstruir el Ministerio Público internamente, sus resultados hacia afuera van a ser débiles. Hoy lo que está saliendo es porque ya estaba. Pero si no logran recomponer, porque ahí hay fuerzas de poder políticas internas también a nivel de los fiscales, de las coordinaciones de fiscalías y todo eso. Si no lo logran recomponer, los procesos van a ser lentos, de baja calidad. ¿Cuál es una de las cosas que hemos criticado mucho del Ministerio Público? Joaquín, que es defensor de derechos humanos, ha visto esto con sus propios ojos. El fiscal que lidera la investigación no es el mismo fiscal que está en la audiencia de imputados, no es el mismo fiscal que está en la audiencia inicial, no es el mismo fiscal que maneja el expediente. Que maneja el expediente. Sí. ¿Cuántos casos, Joaquín, el fiscal que manda al Ministerio Público 20 minutos antes que inicie la audiencia empieza a leer qué hay ahí para tratar de defender algo? Por eso es que le batean todo al Ministerio Público. Entonces, si no se logra construir un sistema de gestión de la investigación, del requerimiento fiscal, y de la construcción de cómo se maneja un juicio, también no van a haber resultados. O sea, no solo es la cabeza. Y también, perdón Germán, pero yo creo que también es importante, que yo estoy totalmente de acuerdo con Luis, pero también la responsabilidad que tiene el Congreso Nacional. Porque recordemos cuando se aplicó aquel decreto para darle facultades y mayor autonomía a Luis Javier Santos, pero eso no vino acompañado de ningún fortalecimiento presupuestario ni humano, primero. En segundo lugar, en este momento el Ministerio Público tiene unas grandes debilidades estructurales que tienen que ver con personal, que tienen que ver con recursos. Y eso es el Congreso. De hecho, leyendo hace poco un informe de ASJ que presentó este año, planteaba que el presupuesto, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad es 4 veces mayor que el del Ministerio Público y 2 veces mayor que el del Poder Judicial. Entonces, ahí estamos viendo esa falta de integralidad en el sector justicia y seguridad, porque parece que seguimos viendo este tema de la criminalidad con un enfoque restrictivo que prioriza la intervención policial y militar y eventualmente la judicial. ¿Y eso cómo lo vemos? En los presupuestos. Pero ahí volvemos entonces al tema el tema de quién me va a hacer el mandado. O sea, yo no tengo interés como élite político de tener un Ministerio Público fortalecido, porque es tenerlo en contra mía. Y yo diría que una de la real política, y sin ser ingenuo, como bien lo señala don Raúl Valladares, paso a paso hay que ir haciendo acuerdos y hay que ir haciendo negociaciones y a veces tener que digerir estos resultados para poder avanzar. Inconformidades en lo de la Corte, inconformidades en lo del Ministerio Público, cómo va a ir quedando, pero creo que sí hay que
ir dando pasos tendientes a la fortaleza, sobre todo tipo tecnológico, la digitalización de los expedientes. ¿Desde cuándo venimos hablando de eso? Desde 2003 vinieron las compañías, nos dijeron cómo se hacía, qué fácil era. Costa Rica ya lo hizo, Nicaragua ya lo hizo, El Salvador lo tiene, Guatemala lo está haciendo. Y nosotros no lo está. Y esas son herramientas que debilitan los procesos de productividad en materia penal y criminológica. Yo tengo una experiencia, el caso que me vincula al asesinato, a la liquidación por encargo de Alfredo Landaverde. Hicimos equipos, y voy a mencionar al doctor Miguel Andoni Fernández, que al final, cuando no había plata para que el equipo de investigadores se moviera, me llamaban, mire, me dicen, no tenemos carro doble tracción, no tenemos diésel, nos dan revólver, necesitamos por lo menos 3 armas largas por el lugar donde vamos a estar, donde se supone que va a llegar el tipo que lo podemos capturar. Ellos tienen ventaja, no vamos a podernos acercar. Y era el doctor Andoni quien nos ayudaba a veces. Mire, y ya hablaron con la jefa directora de fiscales, ya fuimos y nos dijo que a las 11 eso estaba listo. Eran las 3 de la tarde y el equipo estaba... son maneras también pragmáticas y de real política de no hacer las cosas. Yo diría que es importante entonces que estamos en un momento en el cual el abogado Zelaya como fiscal debe tener todo el respaldo y la voluntad política detrás. Y el otro tema es también cuando en la política se va descollando. Y como dicen los amigos, es bueno señalar el caso de la familia Zelaya, siempre ha tenido patrimonio. Raúl y yo, que hemos sido cercanos y amigos, sabemos que tienen con qué defenderse. Y que el mismo Héctor puede sobrevivir. Claro, Héctor ya es una figura visible, está siendo, es un escudo de la presidenta Zelaya y por lo tanto, en esta gestión, en lo que viene, no va a tener solo flores, va a tener ya obstáculos para poderlo detener porque descollan como liderazgos políticos, ¿verdad? Pero bueno, ese es el precio que se paga, como dice el mismo Emel Zelaya, por ser una familia política y prepararse para eso, ¿verdad? Y creo que puede hacerlo bien o puede hacerlo mal. Lo bueno es entonces que evitar que el tema se vincule con esta operación de persecución política. Ir entonces con los casos que el fiscal Zelaya puede ir ya desarrollando, que abundan en tema de corrupción, sobre todo corrupción pública, privada. Y tenemos estos casos también que no hemos hablado del Procurador General de la República, muy vital, un buen discurso. Creo que ahí hay un equipo también profesional muy bueno en la Procuraduría General de la República, y ese abogado defensor del Estado tiene que cuidar más y con más eficiencia profesional y jurídica los bienes del Estado, ¿verdad? Por lo tanto, también hay esperanzas en esas otras áreas de operadores de la justicia que puedan coordinar de mejor manera sin cuidar los ámbitos del botín del Estado, que son los presupuestos, que no me lo toquen, cómo me lo gasto, sino más bien tratando de tener un legado, como bien señala Luis, en cuanto al fiscal Zelaya, ¿verdad? Es decir, lo conocemos porque viene de un área de la más tremendamente pauperizada en la región sur del Estado, ¿verdad? Hoy, felizmente, no porque sea el fiscal, pero va a tener una carretera de lujo, ¿verdad? Vamos a poder irnos para el Canal Seco por, ¿cómo se llama? San Miguelito y estos 3 municipios ahí olvidados de la zona sur del país. Y entonces esto es lo que sí tenemos que tener ya, son los buenos resultados que como legado pueden dejarse e irlos construyendo, sobre todo fortalecimiento presupuestario, tecnológico y, como se decía don Joaquín Mejía, Luis está casi solo, sin fiscales. ¿Sí? ¿Sabe qué? Solo quiero... Fíjese que hay fiscales que van a los juicios, por ejemplo, fiscales de lucha contra la corrupción o de narcotráfico, o algunos que están llevando procesos penales por maras pandillas y ese tipo de cosas. ¿Sabe, Raúl, que ellos van a las audiencias en sus carros y llevan las evidencias en sus carros? Así es. ¿Qué he escuchado? Nos estábamos dando
cuenta de un caso, justo esta semana, de un fiscal que... Ojo, ahí voy a eso. Funcionarios que andan en carros del Estado, esos fiscales ocupan esos carros. Ellos ocupan esos carros. No diputados. El diputado que quiera carro, que llegue en su carro, hombre. Esos que andan en Prado en carros del Estado antes no tenían carros. Esos fiscales sí den carros. Aquí le hago un llamado al coordinador del Libre, Mel Zelaya. Mel, quítale los carros a esos, hombre. A los fiscales hay que darles carros. Yo iba en mi carro cuando trabajaba ahí con Mel en la presidencia, con el presidente Zelaya. Y la verdad, o vuélvanle a poner bandera a todos los carros. Ahí me contaron de una institución, bueno, hay varias instituciones del Estado, que los funcionarios nos apean de los carros, los andan los fines de semana, los fiscales, gente así ocupamos que tengamos carros. Mire, esta semana nos dábamos cuenta de un caso, un fiscal iba con la evidencia de la droga en su carro para el juicio, y cuando iba pasando ahí por Comayagüela le arruinó el carro con la droga ahí. El hombre estaba preocupado, nadie respondía, no hallaba quien le resolviera. No puede operar así. Es justo lo que Joaquín planteaba. La voluntad real. Aquí se está hablando que la voluntad de lucha contra la corrupción es la venida de la CICIG. Claro, en términos de política de país, pero en términos de política institucional, si realmente hay voluntad de luchar contra la corrupción y reconstruir el Ministerio Público, esta gente necesita presupuesto. Aquí la producción me puso también, porque a pesar que el Ministerio Público presenta pruebas contra los acusados, estos terminan sobreseídos, no están bien fundamentadas las acusaciones. Bueno, en algunos casos se denuncia que tiene que ver con eso, ¿verdad? Que muchas veces se utiliza incluso los requerimientos fiscales como una manera de liberar, digamos, de responsabilidades penales a ciertos funcionarios y funcionarias. Pero creo yo que el problema es que de nada nos sirve, por ejemplo, hacer reformas interesantes en el Ministerio Público, de que haya voluntad en el Ministerio Público, si en la Corte Suprema de Justicia no hay esa voluntad. Por eso es que la necesidad que estamos planteando aquí es de ver el sistema de justicia y seguridad en su integralidad, ver cuáles son, y yo creo que están los diagnósticos ahí desde hace mucho tiempo. En el Ministerio Público hay como 3, en la Corte Suprema de Justicia hay un montón, en el caso de la policía también, con las Fuerzas Armadas lastimosamente no ha habido nadie que tenga la valentía de exigir rendición de cuentas a las Fuerzas Armadas, pero si no vemos en su integralidad el sistema penitenciario, por ejemplo, que es un desastre el sistema penitenciario. Afortunadamente se ha instalado una mesa interseccional con el objetivo de desarrollar una política pública a partir de la propuesta que hizo CONAPREP, una política pública penitenciaria, para intentar resolver la problemática que hay. Pero insisto, si seguimos viendo las reformas o el abordaje de las instituciones del sector justicia y seguridad de manera aislada, creo yo que vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Por tanto, en el caso de muchos ejemplos que hemos visto de que el Ministerio Público ha presentado casos importantes como los que presentó la oficina Masi, que luego una persona jueza natural nombrada por la Corte Suprema de Justicia los absuelve. Ahí ya tenemos un planteamiento claro, que hay que reformar la jurisdicción anticorrupción para que no existan esos jueces naturales, sino que haya un tribunal anticorrupción previamente establecido que conozca ese tipo de casos. Por eso es que yo insisto, sí es importante este tipo de acciones que se están tomando, pero si esas acciones no responden a una política pública y además no responden también a una estrategia más de país, como bien dice Luis, que incorpore reformas, reestructuración, fortalecimiento de toda la institucionalidad del sector justicia y seguridad, creo que vamos a seguir poniendo parches que al final del día no nos van a dar los resultados que requiere este país, que ya lo vimos y creo que ya nadie puede negarlo, que se ha convertido en un narcoestado que se ha logrado gracias a la justicia estadounidense y a la cooperación entre dos países, gracias a esos tratados de extradición, que se ha logrado que al menos algunas cabecillas se declaren culpables o sean enjuiciadas y declaradas responsables penalmente por el tráfico de drogas, pero las estructuras siguen operando y están dentro del Estado. Y por tanto, creo yo que esto también nos debe indicar de que a mí me cuesta pensar, como lo decía Luis al principio también, de que la institucionalidad que tenemos ahora, ya no la voluntad, tenga la capacidad de regenerarse, de transformarse. Por eso es fundamental la instalación
de una Sisi. Sí, vamos a hacer una pausa. Estoy planeando un programa y los voy a invitar para que hablemos. Es que es delicado ser funcionario público. Yo no sabía eso. Yo nunca había sido funcionario público, ¿es cierto? Complicado. Es complicado. No, yo no sabía eso. Yo tengo un buen amigo que después le conté que el presidente Zelaya me había pedido que lo acompañara. Y entonces me dijo, es abogado él, Enrique Rodríguez Buchas, exsecretario del glorioso Partido Liberal. Saludos, Quique. Oíme, me dice, declará todo lo que tenés. ¿Cómo así? Le declaraste ese cuadro que tenés ahí, declaralo. Le agradezco a él. Ahora también voy a recordar que eso pasa en el Tribunal Superior de Cuentas. Fui presente mi declaración. Me acuerdo que don Jorge Hueso Arias, que paz descanse, me llamó y me felicitó porque hice mi declaración. ¿Qué tal que la secretaria del tribunal filtró mi declaración? Debieron, esa mujer debió ir presa. Sí. Esa mujer debió ir presa. Primero, ¿cómo filtra algo tan delicado siendo la secretaria? La dio un periodista, a una periodista. Entonces yo llamé al dueño del medio, que es amigo mío. Imagínense, ¿en qué manos estaría ese tribunal? Filtró mi declaración. Y traigo a colación esto porque ya días vengo pensando hacer un programa sobre esas cosas. A la presidenta del Perú la tienen arrinconada por 2 relojes. Sí. Hay aquí unos que aparecen con unas grandes casas. A la presidenta, es un gran escándalo el que hay en Perú por esos 2 relojes. Que unos la quieren votar a la otra. El pedacito de la luna que diéramos. Sí, ojo, que la señora también se prestó para la votada de Pedro Castillo. Por supuesto. Y ahí en Perú, Pedro Castillo, Toledo, el mismo Alan García prefirió pegarse un tiro. Fujimori, aquí en El Salvador, sobre eso tenemos que hablar. Pero ser funcionario público es bien delicado. Una pausa y continuamos. Bien, continuamos. ¿Qué debe cambiar en la justicia de Honduras? Fiscalía, Cortes. Ojo en esa Corte Suprema de Justicia también, ¿va? Ojo los magistrados, ojo los familiares de los magistrados que están en esa Corte Suprema de Justicia. Todo se sabe aquí. Ojo, hay mucha gente que no, mucha gente libre que tiene años de estar en la llanura, no sabe lo que es estar en el Estado. Tengan cuidado con lo que hacen. ¿Qué hay que cambiar en esta justicia? Bueno, a mí me gusta siempre recordar o parafrasear a Alejandra Matus, una periodista chilena que escribió un libro que se llama El Libro Negro de la Justicia Chilena y que hace un análisis del papel del Poder Judicial durante la dictadura de Pinochet. Y parafraseando a Alejandra Matus, yo siempre he sostenido que en Honduras, con excepción de magistrados, de algunos magistrados, magistradas, jueces y juezas independientes, excepción obviamente, pero lo que hemos tenido en Honduras no es un poder judicial independiente que actúe como tal. Lo que hemos tenido es un servicio judicial y el servicio judicial es de calidad si uno paga, si uno tiene los contactos políticos, los amigos que le van a facilitar la resolución de un problema jurídico. Para avanzar de un servicio judicial a un poder judicial independiente se requieren muchas reformas y fíjese que no únicamente pasa por la forma en que se eligen los magistrados y magistradas o los procesos públicos, de concurso público para poder acceder a la carrera judicial, que en Honduras prácticamente está desaparecida, sino que hay un informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados que dice que en la región centroamericana hay 2 graves problemas que impiden que tengamos una independencia judicial. En primer lugar, la forma en que son elegidas las altas magistraturas del Estado, donde se priorizan más los criterios políticos partidistas y luego esos criterios bajan, digamos, hacia las estructuras del Poder Judicial. Y en ese sentido se requiere, y ahí yo hago otra vez el llamado, a la necesidad de aprobar una nueva ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial para que la Corte Suprema de Justicia se dedique a administrar justicia y no a administrar personal. Le pregunto algo, se me vino a la mente, metieron presos a todos los de la Judicatura, ¿de acuerdo? Sí, claro. Y, bueno, y algunos salieron también, y además de algunos murió también.
pero hubo un proceso, ¿verdad? Por todo lo que pasó. Y fue una gran esperanza. Exactamente. Sí. Es que, claro, es que era una buena idea el Consejo de la Exactamente. Judicatura. Bueno, como él lo está planteando, por eso lo recuerdo. Pues. Pero está en el artículo 317 constitucional. Es una figura que se tiene que cumplir y que era no una se ha esperanza hecho. de Exactamente. reforma. Entonces creo yo que esa es una deuda. Separar la administración de la justicia de la administración de personal. Y no solo eso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso López Long y otros, por el despido de Tirsa Flores, Guillermo López Long, Luis Chévez de la Rocha y Ramón Barrios, lo señala en el marco del golpe de Estado. La Corte Interamericana ahora, en esta sentencia de los 4 magistrados de la sala, también habla de la necesidad de ese tipo de reformas. No es algo que únicamente lo decimos aquí, sino que hay 2 sentencias de la Corte Interamericana que lo están planteando, esa necesidad. Y además es un mandato constitucional. Pero nos olvidamos de otra parte que es fundamental, y lo dice la Relatoría Especial de Naciones Unidas, pero que también el problema de independencia judicial tiene que ver con la débil formación jurídica en las facultades de Derecho. Porque ahí lo que se están formando, obviamente haciendo excepciones, pero en general, nuestras carreras de Derecho, se sigue enseñando el Derecho de una manera decimonónica. O sea, como si fuera en el siglo XVIII, XIX, en el sentido que aquí se dice que son brillantes o que son grandes juristas aquellos que saben recitar de memoria los artículos o pasajes de ciertos libros. Pero el problema es que las aulas de las universidades, de las facultades de Derecho, deben convertirse no en un espacio autoritario donde el profesor de Derecho es el que sabe y no deja hablar a los demás, sino que debe de ser un espacio de debate, un espacio de investigación, un espacio de vinculación con la realidad y un espacio donde se estén formando sujetos, hombres y mujeres, que sean críticos y que además critiquen no solamente la norma, también las instituciones jurídicas si éstas no van a favor del elemento fundamental de nuestra sociedad, que es la persona humana. Mire, solo para ponerle un ejemplo así de manera rápida, yo hice rápidamente una pequeña investigación de la revista de Derecho de la universidad. Los últimos no lo he hecho, pero hasta hace 2 años, desde que se inició la revista de Derecho hasta hace 2 años. Y entonces que dividía al país en momentos políticos, en los 80, luego en los 90, la crisis de los fiscales, el golpe de Estado, etc. Entonces luego me fui a ver la revista que había dicho frente a esos problemas políticos. No hay nada ahí. Por ejemplo, en los años 80 solo hay 2 artículos y uno hablando de contadora nada más. Luego con el tema de femicidio un silencio. Del golpe de Estado, un artículo planteando si era sucesión constitucional o golpe de Estado, a pesar de que no somos una monarquía como en España, que ahí sí hay sucesión constitucional, donde un jefe de Estado, que es el rey, abdica y sucede constitucionalmente a su hijo. Y acá no lo fueron a cara. O por ejemplo, preguntémonos o vayamos a ver esa misma revista, qué es lo que ha dicho, qué análisis hay alrededor de la crisis en el Congreso, la elección de los fiscales, etc. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que obviamente, haciendo excepciones de profesores, de profesoras que tienen claras estas cosas, pero en términos generales, las facultades de Derecho, las carreras de Derecho, están formando juristas que yo, utilizando una frase de Tolstoy, digo juristas sin alma, porque son juristas que son buenos para memorizar, aprenderse los artículos, que son codicistas. Y se acuerda de la frase de Gautama, ¿verdad? Exactamente, claro, exactamente. Pero no están formando juristas críticos, claro. Y esto no lo digo yo, lo dice la Relatoría de Naciones Unidas. Entonces, por tanto, creo yo que la reforma del Poder Judicial o del sistema judicial también tiene que pasar por nuestras universidades públicas y privadas en la formación del tipo de jurista que se está formando, que luego son los fiscales, que luego son ¿Cuál es el nivel de los maestros ahora de Derecho? Porque yo me acuerdo que antes el doctor Carlos Roberto Reina, el mismo Edmundo Orellana, gente con muchas capacidades, Osvaldo Ramos. ¿Qué tal el nivel ahora? Bueno, yo no soy parte de la universidad y no puedo decir, yo conozco a muchos profesores y profesoras dentro de las universidades públicas y privadas que tienen grandes capacidades, pero creo yo que el cuestionamiento más allá de las personas concretas, el sistema, de la forma en que se está enseñando el derecho. Imagínense que no es posible con esto. Supremacía, la supremacía constitucional, artículo 320, que establece que un conflicto entre una norma secundaria y la Constitución va a prevalecer la Constitución. Y luego está la supremacía convencional, artículo 18. Si hay un conflicto entre un tratado y la ley, va a prevalecer el tratado.
Pero aquí se sigue enseñando el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley de Violencia Doméstica, sin enseñar instrumentos internacionales, jurisprudencia internacional. Voy a darle un caso. La Convención contra la Corrupción, en ningún juicio anticorrupción por la Fiscalía está fundamentado en la suscripción del convenio. Claro, entonces véalo usted si quiere. Son cosas que se tienen que... No hay un tan solo juicio que diga, claro, me fundamento en la definición del concepto. Aunque también hay que hacer matices, ¿verdad? Es decir, se ha ido avanzando en las carreras de Derecho de las universidades en Honduras, se ha ido avanzando, se han ido dando pasos, pero me parece a mí que se requiere realmente un espacio de diálogo nacional para ver cómo se reforma también todo ese proceso de formación de las personas juristas en nuestras universidades, para que no tengamos lo que hemos tenido ahora. Por ejemplo, imagínense, y ahora sí voy a terminar, a mí me parece lamentable lo que pasó con la sentencia Gutiérrez Navas y otros contra Honduras, pero también hay que señalar algo. Estos magistrados, quienes obtuvieron justicia en la Corte Interamericana, son los mismos que pertenecían a la Sala de lo Constitucional durante el golpe de Estado. Y esa sala, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, recibió 81 recursos de amparo y de habeas corpus para que resolvieran a favor de derechos humanos. ¿Y sabe cuántos resolvió de esos 81? Resolvió 2. ¿A favor de quién? Del general golpista Romeo Vázquez Velázquez. Así es. Entonces, qué paradójica la justicia. Ellos han obtenido la justicia que le negaron a la gente en el marco del golpe de Estado y formaron parte de la Corte, que habría que ver quiénes de ellos votaron o no, que destituyó de manera arbitraria a la magistrada Tirsa Flores y a los 3 jueces, que luego terminó en una condena en octubre del 2015 por la Corte Interamericana también, para que veamos cómo es un problema integral que tenemos que abordar. Luis. En un Estado de Derecho prima el imperio de la ley. Mientras no tengamos leyes sólidas, que lastimosamente requieren voluntad política, todo va a seguir siendo una utopía de lo que soñamos de justicia. Yo quiero hacer rápido un recuento de la voluntad política, cómo se ha interpuesto en el sistema de justicia hondureño. En tiempos del abogado Argueta, llegó la Unión Europea con un proyecto Eurojusticia para invertir miles de millones de euros en modernizar el sistema de justicia hondureño. Hablamos no solamente de la infraestructura, se hablaba de capacidad de jueces, tecnología, equipo para movilizarse, vehículos. O sea, la Unión Europea iba a hacer un derrame para ayudar al sistema de justicia porque, claro, estaba la MASI también, que era prometedor. ¿Sabe qué pasó en el Ministerio Público? Nada. En el Poder Judicial, nada. Nada. La Unión Europea agarró su dinero y lo llevó. Entonces, mientras nosotros no tengamos una voluntad real, digamos, el reto de estos 15 nuevos magistrados y de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia es mostrar realmente que va a haber una reforma del sistema de justicia y a mí me ha encantado todo lo que ha planteado Joaquín ahora mismo. Una reforma del sistema de justicia y no una reforma de la administración de recursos humanos y logístico del sistema de justicia. Pero cuando vemos 15 magistrados empleitados que no convocan a sesión de pleno porque no se están cumpliendo las rotaciones como en teoría está establecido en la ley, nos damos cuenta que la esperanza de un sistema de justicia funcional tampoco es muy buena. Si hay incapacidad para que la Corte pueda sesionar en pleno porque tienen esos desacuerdos jurídicos, ¿cómo podemos esperar que resuelvan un sistema de 800, 900 jueces que tenemos a nivel nacional, que resuelvan un problema de juzgados unificados que se les ocurrió inventar esa aberración jurídica y tenemos gente penal viendo temas civiles, tenemos administrativos viendo temas de mujeres, un desorden? Mientras no se logre coordinar esa cabeza de 15 personas, muy difícilmente logremos reformular el sistema de justicia. Se ocupa voluntad política. Y ahí yo abogaría, si realmente estos 15 magistrados están en una distribución política partidaria, a los dueños de partidos políticos, dirijan a esta gente para que haga las reformas. Y si realmente ellos son altamente independientes, tienen que empezar a construirlas. Bueno, a mí me parece que también hay un tema que ya se inició y ha sido una buena iniciativa, crear la Defensoría Pública, pero hay que fortalecerla y darle mayor fuerza. Está Defensoría Pública, ¿no? Sí, pero sí, con el abogado que fue magistrado Calix, estuvimos trabajando en esa propuesta y se aprobó, la Corte lo asumió, pero le falta más personal y más capacidad de compromiso también, porque es la Defensoría de los pobres, ¿verdad? Hablando en pasta, el que no tiene abogado va por ahí y
los bufetes populares que tienen las universidades. El otro tema es el tema que tiene que ver con el control de la institución. Si yo no controlo el otorgamiento de plazas, no soy nadie en una institución. Y eso decía un medio pariente conocido nuestro que murió, fue muy desafortunado, presidente de la Corte, cuando se promulgaba la propuesta de la judicatura. Mira, me dice, yo voy a ser presidente de la Corte y no voy a poder nombrar a nadie. ¿Cómo es eso? Me dice. ¿Quién soy yo entonces? En las titularidades el tema es quién nombra. Y el monopolio del nombramiento es el monopolio del agradecimiento a la perpetuidad. Y por otro lado hay una figura, a mí me tocó investigarla mucho en el Consejo Nacional Anticorrupción, que es la venta de plazas. En Honduras la venta de plazas continúa. Es muy cara, por ejemplo, la de médico, la de profesor o la del favor, como este que ocurrió en el caso de La Ceiba, ¿verdad? Un favor sexual para una solución de un conflicto jurídico. Y el otro es, creo que ahorita anda la plaza en el sector salud, se pagan hasta $500,000 y los profesores cobran, la pueden comprar alguien que te facilite, pueden pagar hasta 200,000. O sea, esa venta, y en el resto el pago es bien fácil. Es decir, yo te facilito eso y viene el tema de la venta de plaza. Y el favor sexual, como ocurrió con, bueno, ahí tenemos el caso de Olancho, donde se ve que hay un alto funcionario, que había sido incluso diputado, que pide un favor sexual y dice, no, ella ni se rindió, dice, porque dependía de la suerte de ella, dependía de ese favor sexual. Y eso es también un tema muy vinculado al tema de derechos humanos, aberrante, pero hay que también asegurarnos que eso continúe. Entonces, el tema de la plaza y la titularidad es del titular el que lo va a guardar y va a tener que tener el monopolio de ese control y no lo va a querer soltar fácilmente. Por eso la judicatura fue un sueño. Nosotros estuvimos, me recuerdo, Víctor Mesa, Mundo Ariana, Chepe Sarmiento, nos fuimos a foros, a debates para procurar eso y al final se vino abajo. Sí. Don Joaquín, nos vamos. Comentario final. No, bueno, gracias por el espacio. Yo creo que sí, este es un momento oportuno, que tenemos una Corte Suprema de Justicia que apenas tiene un año y que yo puedo señalar de que ha hecho cosas, obviamente, sus luces y sus sombras. Ya Luis ha planteado una sombra que tiene que ver con ponerse de acuerdo. Por otro lado, creo yo que ha sido positivo, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia sacara a ese juzgado con jurisdicción nacional que estaba metido en un batallón militar. Eso es terrible y qué bueno que se haya hecho eso. Pero yo creo que en ese sentido esta es la oportunidad, con nuevas autoridades en el Ministerio Público, con nuevas autoridades en el Poder Judicial. Aparentemente también hemos visto, al menos en el ámbito discursivo, un secretario de Seguridad que está por la labor para que se mejoren las condiciones en la Policía Nacional. Yo creo que es la oportunidad para plantearnos una estrategia nacional alrededor de un proceso de reforma que incluya también al Congreso, porque se requieren reformas constitucionales y legales alrededor del sistema de justicia y seguridad. Y no dejar por fuera el tema de las Fuerzas Armadas que no han rendido cuentas. Decía Víctor Mesa, recuerdo yo que siempre decía que las Fuerzas Armadas son o han sido la peor pesadilla para la democracia hondureña, y uno lo puede ver en los años 80, en el golpe de Estado, en la crisis postelectoral, y no han rendido cuentas por sus actos. Y por tanto me parece a mí que, termino, que Honduras requiere, para evitar que sigamos teniendo más crisis, Honduras requiere un verdadero proceso de justicia transicional, que incluye dos cosas: justicia retributiva, es decir, investigación, judicialización y sanción de quienes han cometido delitos, violaciones a derechos humanos, etcétera, y justicia restaurativa, es decir, reparar a las víctimas individuales, pero también a la sociedad que tiene roto su tejido social, y lo vemos reflejado en esta polarización tan grande que hay. Gracias. Don Luis. No, gracias Raúl siempre por la invitación, compartir con dos buenos amigos. Aún con todo lo... Comúnmente la crítica que le hacen a uno cuando uno sale a estos programas es todo lo ven malo, todo lo señalan lo malo de uno. A ver, con todo lo malo que uno puede señalar, pues yo quisiera venir a hablar cosas bonitas de mi país, de los contentos que estamos sacando a la gente de la pobreza, de los felices que estamos con el sistema de justicia. Mientras no nos den eso, va a ser muy difícil decir solo cosas positivas, ¿no? Pero en el marco de todas esas cosas que nos afligen como hondureños, yo soy un hondureño más, a mí en cualquier momento puede haber necesidad mía de justicia,
puede haber necesidad mía de seguridad. Bueno, de hecho tenemos un problema de inseguridad grave en el país. Entonces, digamos, aspiro a que logremos hacer los cambios que Honduras necesita. Y ya fuera de todo lo malo dicho, sigo creyendo que en Honduras lo podemos hacer. Sigo creyendo que podemos construir un país que le sirva no a los gobernantes de turno, sino a las siguientes generaciones. Yo me pregunto permanentemente y lo voy a hacer hasta que vea una respuesta. ¿A dónde vamos a poner Honduras en los próximos 20 años? ¿Cuáles van a ser los indicadores? ¿Cuáles van a ser las metas? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Qué país van a recibir los niños que hoy tienen 5 años dentro de 20 años cuando quieran empezar una vida laboral? Cuando quieran comprar una casa hoy que es imposible comprarla. Entonces, albergo la esperanza y creo que lo que nos queda como hondureños es seguir trabajando. Si no señalamos lo malo, nadie va a reaccionar un día y sumándonos lo que hay que sumarnos para que mejoren. Gracias, Raúl. Gracias a usted. Al doctor Ulloa, como me hizo una pregunta, fíjese que tenemos con Ernesto Paz, habíamos hecho un proyecto de colegiación, incluso el acta de constitución. Voy a ver si rescato eso para poder cumplir con este compromiso de creación del Colegio de Ciencia Política. Y el tema es siempre seguir soñando y estos riesgos. Creo que no hemos visto solo lo negativo, los cuestionamientos, porque de eso está atiborrado, pero hay espacios de grandes posibilidades para poder tener actores individuales que pueden empujar con responsabilidad los desafíos de darle Estado de Derecho y democracia consolidada. Sobre todo, le estamos hablando, Raúl, de crear un poder electoral constituido por estas 3 instituciones básicas, ¿verdad? El Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral y la Unidad de Política Limpia, que ve el origen y destino de los recursos. Creo que estas 3 instituciones, más las otras que la ley las obliga a trabajar, pueden darle a la democracia hondureña confiabilidad y credibilidad de los resultados del empoderamiento, porque este es el otro tema, es decir, Ascona nos decía, nadie sabe cuántos votos sacó, es la verdad, y nos daba los datos. Presidente Ascona, miren, este es un tema, hay acuerdos, hay negociaciones, pero esta democracia debe de acercarse a la realidad de los resultados electorales que el soberano, es decir, el respeto, Raúl, al soberano. Creo que esto lo podemos lograr. Gracias, Germán. Me dice aquí una fuente del Ministerio Público, en este momento se investigan alcaldías, ministerios y direcciones como Cedesol, Banprovi, Pronader, Cedis. Bueno, no se preocupe el que no hizo nada, el que hizo, preocúpese. Buenos días, que estén bien, feliz fin de semana.